A continuación vamos a proseguir con el estudio de aquellos fármacos antiepilépticos, aquellos que se utilizan en el manejo de las crisis convulsivas. El mecanismo de acción de estos fármacos puede ser muy distinto, muy heterogéneo y depende del fármaco que vayamos a estudiar. Pueden ser principalmente dos. Uno es mediante el bloqueo de la iniciación o la propagación de las crisis, que se puede hacer en 3 puntos principalmente. El primero de ellos es el bloqueo de los potenciales de acción dependientes de sodio y es el mecanismo típico de la fenitoína, de la carbamazepina y del ácido valproico. Otro de ellos es el bloqueo de canales de calcio dependientes de voltaje, que es el principal en la fenitoína. Y el tercero es la liberación de aspartato y glutamato, que se puede ver en otros fármacos más novedosos como por ejemplo la lamotrigina. El segundo mecanismo de acción que tenemos que tener en cuenta es aquel que se ejerce sobre los receptores GABA. ¿Qué es el GABA? El GABA es un neurotransmisor inhibidor encargado de cortar estas crisis. Puede realizarse mediante la interacción con el mismo receptor, que es el mecanismo que llevan a cabo las benzodiazepinas o los barbitúricos, o bien mediante el aumento de la concentración de este receptor. Y este es el mecanismo que siguen otros fármacos como el valproico, la gabapentina y la vigabatrina, que son dadores de GABA, por así decirlo. Según la indicación, se utilizan una serie de fármacos distintos. Es importante, sobre todo, que tengáis en cuenta dos conceptos muy importantes. El primero es el manejo de las crisis parciales. Las crisis parciales se manejan de primera elección con un fármaco que es la carbamazepina. Si la carbamazepina no tuviera resultados, entonces valoraríamos otras opciones como la fenitoína o el valproico, pero principalmente quedaros con la carbamazepina como fármaco de primera elección en estas crisis. En las demás crisis es importante que si dudáis penséis siempre en el valproico, porque en la mayoría de los casos va a ser el fármaco de elección en el manejo de estos pacientes. Como excepciones podemos contar 2 o 3. En una tenemos la crisis de ausencias típicas, donde aunque el valproico es un fármaco alternativa muy bueno, ahora mismo la primera elección se trataría de la etosuximida. Y esto siempre pensando en ausencias típicas. Si estas ausencias fueran atípicas, deberíamos pensar una vez más en el valproico. Quedaros siempre con el valproico como fármaco en la gran mayoría de crisis convulsivas. Otra de las excepciones a este concepto es el manejo de las crisis febriles en niños. Las crisis febriles en niños están provocadas principalmente por los niveles altos de temperatura. Lo más importante de su profilaxis siempre va a ser el manejo de la hipertermia de estos pacientes. Y el tratamiento de estos se va a llevar a cabo con el diazepam rectal, que se absorbe rápidamente y produce una relajación muscular rápida y de muy fácil control en estos pacientes. Como prevención de estas crisis también puede emplearse el ácido valproico, aunque repito una vez más que lo más importante es el manejo de la temperatura. Otros casos en los que el valproico, una vez más, es el fármaco de elección son síndromes epilépticos, como el síndrome de West, como el síndrome de Lennox-Gastaut, típicos de los niños menores de 5 años, o la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de Jans, también se maneja principalmente con el valproico. Hay una situación que es importante conocer, que es la del estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una situación de una crisis convulsiva mantenida durante más de media hora y que no frena con el tratamiento habitual. En ese caso, es importante ser un poco más agresivos. Tenemos que utilizar otra serie de fármacos, principalmente diazepam, fenitoína e incluso se puede llegar a ser necesario la aplicación de ciertos anestésicos. ¿Efectos secundarios que pueden tener estos anticonvulsivantes? Pues son principalmente 3. Los 3 más importantes tienen una serie de efectos. El valproico, principalmente la hepatotoxicidad y muy importante la inhibición enzimática de citocromo 450, como ya hemos hablado anteriormente, que son muy importantes porque modifican el metabolismo de otros muchos fármacos. La carbamazepina, por su parte, tiene otros 2 efectos, que son la aplasia medular y la inducción enzimática, al contrario que el valproico. En este caso se produce una inducción. Por último, la fenitoína, una vez más, al igual que la carbamazepina, es un inductor enzimático y a su vez
tiene una serie de reacciones adversas típicas que se pueden asociar con la administración de este fármaco. Estas son el hirsutismo, la hiperplasia gingival, la ataxia, el nistagmo e incluso un cuadro de pseudolinfoma. Por último, estos tres mismos fármacos, los tres, pueden producir un cuadro muy grave de erupción cutánea como una necrolisis epidermolítica tóxica, que es importante conocer.